problemas, si pueden ir más atrás, yo entiendo perfecto, han sido 2 días muy intensos. Lo que voy a compartir con ustedes es una presentación de un momento que yo creo que es interesante. Es un momento que tiene que ver con cambios no solamente de incorporación tecnológica, sino que yo creo que hay otro cambio que tiene que ver con, hoy día vemos más que hace 5 años, una mirada sobre las limitaciones de las tecnologías, las problemáticas y los nuevos desafíos que traen. El panel que hubo hace un momento me parece muy importante porque justamente atiende a eso. ¿Qué nuevas oportunidades y desafíos trae? Por ejemplo, el otro día alguien escribía esto. Hoy fui a una cafetería y vi un tipo, por ahí está, sin iPhone, sin tablet, sin laptop, solo, sentado ahí tomando café como un psicópata. Es decir, algo raro tiene que tener esa persona, un teléfono, ¿no? Bueno, primer cambio importante que está ocurriendo en estos años, yo creo que en 2018 en particular, y ya voy a ir con esto más detalles, hay un cambio y hay una comprensión o una metarreflexión sobre cómo cambian las relaciones con la tecnología. Muy importante. Y el panel anterior justamente hablaba sobre esto. Hay un segundo cambio que es un cambio en las interfaces. Nico, vamos a poner el video, por favor. No, el video está sin audio, así que está bien así. Hay que darle clic. Vamos a hacer un curso de inconsciente. Miren, aparecen nuevas tecnologías, como esta maravillosa tecnología portátil que alguno de ustedes tenía en su casa, no me digan que no. Es decir, tecnología móvil, portátil, se acabaron los problemas del cable, se acabaron los problemas del tubo. Ahora todo el mundo va a ser más libre porque tiene un manos libre. Bueno, manos libres pero no cuello libre, porque hay que colgarlo de la cabeza. Se puede uno pintar las uñas, puede hacer el asado, en fin, una enormidad de cosas. Y cuando uno ve esto y ve dónde estamos, dice, wow, cómo en tan poco tiempo hemos cambiado tanto. Cambian las interfaces de consumo y de uso de tecnología. Y hay un tercer cambio que yo creo que es estructural. En 2018 algo se rompió en Internet. Tiene que ver con un cambio en las formas de confiar. Es decir, hay plataformas en las que confiábamos y hoy día estamos más conscientes de que muchas veces esas plataformas tienen intereses que son diferentes a los nuestros. Hay otro cambio en ese sentido, es decir, hoy estamos mucho más conscientes de que Internet se ha convertido en un montón de burbujas. Es decir, hablamos con gente parecida a nosotros, que piensa parecido a nosotros, que cree cosas parecidas a nosotros, y entonces es tan inteligente que está de acuerdo conmigo. Y eso es muy peligroso, porque en la diversidad nos aislamos en una especie como de cámara de vacío, y eso genera un eco. Entonces Internet, que se prometió como un espacio de diversidad, muchas veces vemos que los círculos de Internet, en las comunidades con las que dialogamos, son diálogos con los parecidos. Y eso no es que sea malo en sí, pero es peligroso porque estamos teniendo una imagen parcial de la realidad. Ahora, a esto se suma otro componente. Las tecnologías han avanzado a una velocidad abrumadora. No sé si alguna vez les ha pasado entrar a Google y que les pida primero demostrar que uno no es un robot, que ya es bastante molesto. O sea, un robot me dice a mí que te demuestre que no eres un robot. Es como, ¿qué onda? Pero además, uno no termina de hacer las preguntas en Google y ya te las empieza a responder. Tengo 5 años y no fumo, tengo 5 años y estoy embarazada. No, eso no. Pero ahí dice, tengo 15 años y no tengo amigos. Tengo 29 años y me siento vieja y quiero quedarme embarazada o no tengo novia. El algoritmo puso eso. ¿Qué le dijo al algoritmo eso? Es decir, tenemos una máquina que es una especie como de editora de nuestra vida y nos da información con una enorme relevancia. No es la información correcta, pero es la información disponible. Y quiero hablar sobre eso. Hay una tensión entre la información correcta y la información disponible. Muchas veces priorizamos la información disponible sobre la información correcta. Y esto genera una enorme tarea para los que trabajamos en educación. Desarrollar, lamento que no se vea mucho, ¿se pueden apagar las luces estas? Una necesidad de desarrollar nuevos alfabetismos. Alfabetismos con una mirada más amplia del concepto de texto.
No solamente la palabra escrita, sino que la imagen, el sonido, los números, una mirada más transversal de los alfabetismos que demandan hoy día, más que nunca, una mirada crítica. Porque lo que tenemos hoy día es una enorme avalancha de datos, tenemos una capacidad de atención restringida y tenemos mucho ruido en la red, mucha información basura. Y sobre ese tema quiero hablar. Pero eso tiene que ver, por sobre todo, con desarrollar un alfabetismo mucho más complejo. Miren, en los 70, muchos de nosotros nos tocó ver esa serie. ¿Alguien la vio, la de arriba? Esa serie nos hablaba de las promesas de la tecnología, ¿no? Todas las cosas maravillosas, nadie iba a tener que andar en bondi porque se podía teletransportar. Bueno, hoy día ha aparecido esa serie de abajo que plantea los desafíos de las tecnologías. Y es ahí donde yo me quiero detener. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué conversaciones vale la pena tener? Hace un momento hablábamos de la abundancia del teléfono. Miren, los gráficos de acá abajo muestran cómo ha ido incrementándose la cantidad de accidentes automovilísticos producto de que las personas están más atentos al WhatsApp que al manubrio. Y es interesante porque personas de más de 60 años también empiezan a aparecer en los gráficos. Entonces en Estados Unidos, así que no le eche la culpa a Viracita, pero es una realidad que es parecida. Bueno, entonces lo que yo me quiero preguntar aquí es ¿cómo hacemos para estar abiertos a tecnología sin dejar de tener una mirada crítica? Y ahí está el desafío. Decíamos que en Francia, por ejemplo, a partir de este año prohibieron el uso del teléfono. Pero además prohibieron enviarle correos a los empleados después de las horas de trabajo. Por eso no es un problema tan igual. Nuevos alfabetismos. Bueno, un truco para eso lo que hay que hacer es llenar tu bandeja de entrada con basura. Cuando alguien te manda un correo y le rebota y es un problema que lo manda, no del que Bueno, el problema que hay detrás de esto, creo yo, y sí nos atañe mucho en la educación, es un fenómeno de sobreestimulación. Es decir, un bombardeo enorme y casi ilimitado de datos, de insumos, mucha de información muy valiosa y mucha de información basura. Y lo que pasa es que los jóvenes, como ya hemos visto por los últimos 20 años, no eran tan nativos digitales como nos dijeron. Tienen un montón de debilidades con respecto a la relación de la información y han de construir una serie de filtros que han de aprenderlos de los adultos y de la experiencia, del ensayo y de la práctica. Pero esa capacidad no viene innata. Es decir, no por saber usar WhatsApp a los 5 años, uno tiene esa capacidad de filtro. Algunos autores, en una entrevista que hacía Cecilia La Paz a la November, decía algo que me gustó mucho. Decía, le hemos puesto demasiado énfasis a las competencias técnicas de cómo usar la tecnología, pero no tanto a la capacidad de pensar la tecnología desde una mirada crítica. Yo decía que el bombardeo permanente de tecnología lo que hace es estimular este neurotransmisor que se llama dopamina y siempre estamos en un estado de alerta. ¿Qué más nos dice la investigación? Que si estamos todo el día con la pantalla así, se nos va a terminar rompiendo el cuello. Hace años, hace mucho que se ve. Pero hay otra problemática. Por ejemplo, que los jóvenes pasan muchas horas en la noche mirando el teléfono. Los jóvenes y los no tan jóvenes también, vamos a decir. Y es tremendamente contraproducente porque la luz de la pantalla estimula el sistema nervioso y te tiene en una situación de alerta, como tomarse un mate o un café. Y lo que tenemos que hacer, los adultos, especialmente para los niños, es asegurarse que estén 2 horas antes de dormir sin pantalla. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los jóvenes con tecnología? Es la pregunta que todos se hacen. Un grupo de colegas míos de la Universidad de Oxford hizo 20.000 entrevistas. 20.000 entrevistas a padres para hablar de este tema. Y llegaron a la conclusión de que no hay un tiempo ideal, sino que es el tipo de relación que construyes con la tecnología. Así que mi invitación es hoy que lleguen a casa, hablen con sus hijos o sus sobrinos y díganle cómo estuvo tu día y después cómo estuvo tu día en línea. Muy importante, hablar de la experiencia en línea. Las primeras 4 veces los van a mirar así con cara de ¿ah? Y a la quinta va a decir, bueno, mira, conocí esto, tal. Entonces lo que hay detrás de esto es, en educación hablamos mucho de metacognición. Metacognición, la capacidad de reflexionar sobre el conocimiento, la capacidad de llevar el conocimiento de un contexto a otro contexto. Lo que yo les propongo es que incorporemos el concepto de metacognición digital.
Es decir, una reflexión de cómo es nuestra experiencia en línea, una reflexión de qué cosas aprendemos en línea y a lo mejor de cuánto tiempo basura gastamos en línea. Esa reflexión, que puede ser individual o colectiva, es muy importante antes de tomar cualquier medida. No sé si vieron este cartel, lo pusieron en una feria, decía: si van a publicar sus problemas por el Face, publiquen también cuando los resuelven, porque luego uno queda todo preocupado sin saber qué pasó. ¿Se han fijado? Uno siempre publica el drama, pero no la solución, y uno queda todo tenso. Y esto, la verdad, esto de lo que nos habla es: estamos en un estado de transmisión de nuestra intimidad permanente, ilimitado, y lo favorecemos, lo fomentamos. Antes los estados totalitarios tenían que espiar a la gente, ahora nos espiamos solos. Somos una especie como de agente doble, trabajamos para la competencia. Canclini dice algo muy interesante, dice: esto afecta a la libertad. Cuando la comunicación se concentra en unos pocos actores, estas compañías que están acá abajo muchas veces las conocen, esto afecta a la libertad. Porque la comunicación es abierta, es gratuita, pero es administrada por unos pocos. Todos ponemos datos, pero los administran y los venden unos pocos. Y entonces se genera un fenómeno de asimetría muy serio. Uno de los problemas, uno de los cánceres del 2016 al 2018 ha sido este problema de la información. Hay distintas problemáticas de la información. Hay problemáticas de error en la información, cuando ponemos un dato que nos equivocamos, cuando ponemos una fecha que no era, o asociamos una foto o una información que no era, que es sin mala intención, y otras que son profundamente con mala intención, cuando hay profesamente la intención de dañar a alguien, de poner una fotografía que intimida algo o que rompe algo. Y lo que está entre medio es una enorme avalancha de ritos, de rumores, de mitos que circulan por la red de manera ilimitada. Entonces, aprender a leer entre líneas sobre esto es fundamental y es complejo. Porque hace 10 años las páginas web que tenían ritos y rumores eran así como se dice aquí, terraja, algo así. Ahora no, ahora se ven igual de profesionales que... Entonces, el alfabetismo mediático ya no es solamente aprender a usar tecnología. Ya nadie presume: yo tengo un WhatsApp, que no tiene ni una gracia. Pero hay una cosa que no se alcanza a ver aquí, que es la capacidad de entender los significados y la capacidad de interpretar. ¿A quién beneficia la información que se está dando a conocer y quién queda fuera de esa información? Son, no quiero decir las nuevas habilidades, pero competencias críticas hoy día en una de la sobreabundancia. Un claro ejemplo de eso es, no se alcanza a ver mucho, no, me disculpa, es que usted con un par de dólares puede comprarse un montón de seguidores en Twitter. Con $30 se puede comprar 10.000 seguidores. Así que, señor, señora, si se siente solo, se siente sola, por un par de dólares le consigo un montón de amigos. Los políticos también hacen eso. Y lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos críticos es saber leer entre líneas, saber leer qué es ruido y qué es señal. Internet ha sido tremendamente afectado por la crisis de confianza que muchas compañías han generado en la información que transita, en la información que consumimos. Cada vez más las personas leen las noticias a través de las redes sociales y menos a través de los medios de comunicación masivos. Y eso genera modificación, manipulación y conflictos de interés. Entonces, es un escenario complejo, no hay que caer en situación de pánico, pero tampoco es un escenario nuevo. Miren qué interesante. Encontré esta fotografía de Lincoln, del año 1860. Esta foto seguro que muchos la han visto, pero la foto no es la foto de Lincoln, es la cara de Lincoln con un cuerpo de otro político de la época. Nos han engañado todos estos años. Es decir, la manipulación de la información no es nueva, y no es solamente que tenga un problema personal con el señor Lincoln, es decir, Stalin también iba borrando de la fotografía, no sé si pueden ver ahí, de una u otra situaciones incómodas. La manipulación de la información ha estado permanentemente, y a los autócratas siempre les ha gustado intervenir aquí. Aquí, por ejemplo, ¿quién falta? El señor, ni más ni menos que el señor Goebbels, en su jefe de propaganda. Qué ironía, ¿no? Lo quitó de... Querían menos señores en la fotografía. Y imágenes contemporáneas. Aquí tenemos una manifestación, recortan la imagen de la manifestación y la ponen en otro evento del señor presidente para mostrar una gran multitud. Y entonces, eso se lleva a la vida cotidiana. Les quiero contar un secreto. Este es el
señor no fue al gimnasio, ese señor fue a Photoshop. ¿No? Y entonces, ahora, si lo pensamos de una manera un poco más seria, la gente que aprende con tecnología ha de ser capaz de leer entre líneas, porque esta abundancia de ruido está por todos lados. Salió esta noticia en Estados Unidos. Miren la imagen. ¿Qué es lo que se alcanza a ver lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Y salió por muchos periódicos, pánico, un tiburón, claro, era un Photoshop nomás, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de habilidades que tenemos que desarrollar. Doy aquí rápidas algunos tips para tener en consideración. Aprender a leer la fuente. ¿De dónde viene la información? ¿Cuál es la URL de la página web? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la información de contacto? ¿De qué país viene? ¿No? ¿Qué información sale sobre el autor? ¿Hay más notas sobre ese autor en esa información? ¿Podemos buscar ese autor en internet? ¿Cuándo se publicó esa información? ¿Podemos buscar la fuente, la fecha? Se puede analizar, pues dice sesgo, pero es sesgo, perdón. Pero analizar si se beneficia y se perjudica a otra persona. Aprender a leer entre líneas significa, bueno, ¿qué interés hay detrás? Y a veces no solamente quedarse con los titulares. Muchas veces con la enorme cantidad de información nos quedamos con los titulares. Explorar las fuentes que utiliza esa noticia o esa nota y valorar qué nivel de credibilidad puede tener. Una buena técnica es analizar si la fotografía, poner la fotografía sola en Google y ver si esa imagen se ha usado antes para otras cosas. Todas estas son técnicas que hoy día son súper importantes porque la tecnología de engaño, de manipulación, se ha sofisticado. Otro fenómeno que ha surgido, que no alcanzo a poner en toda la expresión porque la pantalla full no se puede poner, es una tecnología que es una especie como de Photoshop de videos. Si lo pudieran ver, esto se llama deepfake, como engaño profundo. Entonces ahí uno puede poner en la boca y en los labios del señor Obama el texto que uno quiera. Y digo de Obama, pero puede ser de cualquiera, ¿no? Es decir, antes se decía, no, si yo lo vi en la tele, es cierto. Bueno, ese mundo ya se acabó. ¿Se entiende? Y por supuesto se ha utilizado para cosas bastante más serias que esto. Por ejemplo, para poner rostros de artistas en películas de adultos. Por ejemplo. No sé si vieron esta noticia. Estamos sin video. ¿Se puede poner el video, por favor, Nicolás? Esta noticia salió hace poco. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua's agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. I look forward to bringing you brand new news experiences. De un periodista chino para que este avatar lea noticias día y noche, de lunes a lunes, sin feriados, sin sindicato, sin aumentos, sin asignación salarial, sin nada. Es decir, la utilización de una interfaz automática para reemplazar a una persona que lee las noticias. Uno podría decir, bueno, probablemente esa no iba a ser la primera profesión que se reemplazaba, ¿no? Esto tiene que ver con una época que nos está tocando, que algunos llaman la industria 4.0. Estaba la revolución industrial de las máquinas, de los mecanismos de gestión de información, y ahora hay una industria que tiene que ver con procesamientos de datos y con agentes como por ejemplo los drones y algunos robots que generan capacidades que pareciera que reemplazan algunas actividades. Otros dicen profesiones, yo me animo más a decir actividades. Desde la educación lo que podemos decir es, si no quieres ser reemplazado por una máquina, lo que tienes que hacer es prepararte para ser más persona, es decir, ser capaz de escuchar, construir colaboración, generar empatía, trabajo en equipo, muchas cosas que las máquinas por lo menos todavía no pueden hacer. Todavía. Quiero darles un ejemplo. Han escuchado la palabra algoritmo muchas veces.
guardia como una secuencia finita para resolver un determinado problema. Puede ser con tecnología o no. Un algoritmo puede ser una receta de cocina. Pero aquí pensémoslo desde la lógica de la computación y de la tecnología. Les voy a contar una historia. Había dos amigos, Eugenio y Román, muy buenos amigos. Se querían y se adoraban mucho. Pasaban todo el día mandándose mensajes. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué vas a hacer hoy? Miles y miles y miles y miles de mensajes. Un triste día, Román fallece. Un accidente de tránsito y fallece. Esta historia es verdad. Y entonces Eugenia quedó devastada porque le perdió su amigo. Y dijo, no me queda nada, Román, más que estos miles y miles de mensajes que tengo en WhatsApp. Y escribió un algoritmo para poder conversar con Román. Miren qué creepy. Y entonces construyó un software donde uno decía, hola Román, ¿cómo estás? Y Román sacaba una información de su base de datos y te respondía. Y entonces ella sentía que su amigo que había fallecido estaba más cerca. Y después dijo, a lo mejor otras personas quieren esto. No para hablar con alguien que falleció, pero para hablar consigo mismo. ¿Cómo? Sí. Ella construyó una red neuronal que permite, una app que permite conversar contigo y preguntarte cómo estuvo tu día, qué hiciste hoy, cómo te fue con tu jefe, qué película viste, cuál es tu comida favorita. Y el algoritmo empieza a aprender sobre ti y tus gustos. Y luego te dice, bueno, como esa es tu comida favorita, vamos a comer eso, cualquier cosa. Y la gente se siente bien porque la máquina le habla. Esa máquina se llama Réplica. Ustedes la pueden descargar en sus teléfonos si quieren. Es muy popular. Es una red social para hablar con uno mismo. Un poco extraño, ¿no? Bueno, en ese mundo nos toca vivir. Ustedes no me van a creer, pero dicen que los jóvenes se pasan horas hablando con este chatbot que les responde cosas. Porque mientras más hablas, más te dice las cosas que te gustan. Exacto. Esto es lo que Harari en este libro de Homo Deus llama dataísmo. Vivimos en una era de los datos, grandes volúmenes de datos, donde pareciera que mientras más datos juntamos, más sabemos de todo. Y no es tan así. Todavía tenemos mucho más datos que antes, pero no necesariamente estamos más cerca de la verdad. Pero eso, no me voy a meter en eso ahora. Lo que sí creo que es importante, desde la lógica de un alfabetismo digital crítico, es fundamental comprender que hoy día vivimos en una época de asimetría de información. Es decir, por mucho que estemos todos conectados, hay unos más conectados que otros. Unos dan datos y los otros administran los datos. Y eso genera nuevas brechas, nuevas formas de identidad que tienen que ver con otras condiciones. Y entonces tenemos que, cuando preparemos a las generaciones que vienen, tienen que entender estas reglas del juego, porque son reglas de juego distintas a solamente estar en internet y poder utilizar las redes sociales. Uy, esto sí que no sabía nada. Ah, perfecto, gracias. Pensamiento típico. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas decisiones tomamos en el día de hoy desde que despertamos? Piensen, un segundo de una revisión de cómo ha sido el día y las miles de microdecisiones que tomamos en el día. Enormes, enormes. Tanto que ni lo reparamos. La pregunta siguiente es, ¿cuántas de esas decisiones tomamos con toda la información necesaria? ¿Me voy a vestir? ¿Me abrigo o no me abrigo? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Llegará o no llegará el bondi? Probablemente no todas esas decisiones las tomamos con la información necesaria, probablemente muchas las tomamos con la información disponible, la información que está a mano, no con la idea. Me encantaría tener una super proyección del clima para poder saber, pero a lo mejor tengo que conformarme con lo que tengo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántas decisiones tomamos influidos por un algoritmo? Es decir, por la app del celular que dice el clima, o cuando vamos de un lugar a otro, qué es lo que nos dice el mapa, o cuando vamos a un restaurante, qué es lo que nos dice Google sobre el restaurante. Y los más jóvenes, no sé si ustedes, pero los más jóvenes, si buscan o no novia en Tinder, según lo que dicen otros, parece que no solamente los más jóvenes. Es decir, los algoritmos, estos pequeños sistemas de secuencia, tienen hoy día, no en el futuro, una enorme influencia en nuestras decisiones. Estas pequeñas máquinas que están aquí
tienen hoy día un enorme impacto en nuestras decisiones, en nuestras maneras de construir relaciones, en nuestras maneras de pensarnos como personas. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas de esas servicios que nosotros utilizamos los utilizamos tomando información, la tomamos con información insuficiente, es decir, lo que algunos podrían llamar información fast food? Aquí pasa algo bien interesante. A veces estamos dispuestos a pagar un poquito más por algo de ropa, o un poquito más por una buena comida, o por ir a un hotel un poquito mejor. Pero por información muchas veces no estamos dispuestos a pagar dinero. Vamos a tomar decisiones con la información que tengamos a mano. Y entonces se genera una especie como de fenómeno de información fast food. Información mala, pero disponible, ¿no? Eso tiene un costo, porque muchas veces optamos por tomar decisiones con la información que nos dan estas herramientas, que muchas veces están predeterminadas por intereses comerciales. Entonces, estos pequeños agentes tecnológicos que llevamos en el bolsillo son servicios que utilizan, se diseñan para atender nuestra atención, pero también responden a un interés comercial y muchas veces no estamos ni siquiera conscientes. Es decir, yo voy a instalar WhatsApp y voy a utilizarlo para hablar con mis vecinos y ya está. No tengo tiempo para leerme los términos de condiciones, acepto y vamos para arriba. Y entonces aceptamos la configuración por defecto de estas máquinas. Yo creo que de alguna medida se ocurre el fenómeno de que decidimos no decidir. Es decir, instalo, no pienso mucho, necesito el WhatsApp, no voy a pagar por un WhatsApp, todos mis amigos lo utilizan, vamos. Y ahí hay un detalle, porque estamos cediendo muchas cosas, estamos poniendo una enorme cantidad de nuestra atención, de nuestra construcción de relaciones, en compañías comerciales que no les interesamos a nosotros, lo que les interesa son nuestros datos. Entonces genera aquí una tensión. Y no es para caer en una paranoia de Black Mirror, pero hay que entender que hoy día muchas veces estamos dispuestos a intercambiar privacidad a cambio de libertad. ¿Sí? Es decir, doy mis datos total, ya, los tiene todo el mundo, así que si los doy uno más, ¿qué voy a hacer? A cambio de libertad. Entonces, ¿cuál es el problema? Estas tecnologías, las grandes compañías concentran muchos datos de nosotros y pueden predecir nuestros comportamientos. Porque aunque yo crea que soy único e irrepetible, tengo un montón de características que permiten a estos algoritmos predecir que la próxima vez que me llegue un mensajito, yo voy a ir corriendo a abrir. Entonces, esto genera, creo yo, algunos riesgos y algunas asimetrías de información. El principal riesgo, creo yo, es un riesgo de que la información se concentra en unos pocos y todos nosotros somos proveedores de datos. Y cuando digo nosotros, pero también los menores de edad. Y entonces, hay que entender, primero que nada, que estas herramientas están definidas por un sesgo. No son un plan maquiavélico, no son programadores que quieren comer niños, pero sí tienen un interés que es distinto al nuestro. Y entender ese sesgo es fundamental. Es fundamental. Si yo busco un conflicto político hoy día en google.ui o en google.cn de China, los resultados van a ser radicalmente distintos. Y eso no es casualidad. Y hacer esos ejercicios de reflexión crítica con los estudiantes es cada vez de más importancia. Y por último, hoy día, además de la manipulación, hay un riesgo de confianza. Es decir, en Internet hoy día pareciera que la gente confía menos que antes, porque nos hemos dado cuenta de que fenómenos como Cambridge Analytica y otros abusos de información están mucho más cerca de nosotros que antes. Entonces, yo podría recomendarles muchas herramientas para cuidarse, porque hay muchas herramientas para regular la exposición o los mensajes, pero yo creo que lo más sustantivo es reflexión. Las herramientas vienen después. Si llegan las herramientas y no hay una reflexión crítica, las herramientas no sirven de nada. Generar espacio de discusión sobre esto es súper importante. Huella digital. Ya estoy en el último tercio. A la edad de los 13 años, dicen las investigaciones, los jóvenes han publicado ni más ni menos que 1.300 fotos, los padres, han publicado sobre sus hijos 1.300 fotos en todas las redes sociales. Y esto está generando en muchos países un enorme conflicto. Los niños no les dejan usar el teléfono o lo pueden usar un momento nomás, pero los padres suben fotos de los niños. Esos niños tienen 8 o 10 años y Internet está repleto de fotos. ¿Quién es el dueño de la imagen? ¿El padre o el niño? Es un conflicto. Y hoy día está en discusión. Los niños publican en las redes sociales
26 veces al día, más o menos, dice la investigación. Es decir, cuando tienen 18 años, hay 70.000 publicaciones sobre ellos y sobre nosotros. Entonces aquí yo creo que tenemos que preguntarnos, ok, las habilidades informacionales son importantes, ¿cierto? Saber utilizar las herramientas, saber poner los filtros de privacidad y de seguridad, está muy bien. Pero más importante que esas habilidades duras son las habilidades blandas. Es hablar de este tema, es discutirlo en casa y en clase. Porque no es un tema que otros están expuestos y nosotros no. Lo complejo está en que no es dicotómico, no es sí a toda la tecnología o no, ninguna tecnología me voy a la montaña, no. Es un uso de la tecnología con criterio y con pensamiento crítico y con capacidad de criterio. El mundo cambió tanto que el otro día salía esta noticia en el Reino Unido. Decía que en Facebook, antes la vieja usanza uno ponía hombre, mujer y después empezaron a aparecer opciones entre medio. Hoy día en Facebook hay 71 opciones. Es decir, la construcción de la identidad se ha complejizado, se ha diversificado y se ha desestandarizado. Hoy entonces, vamos a ver este video sin audio, por favor. Hoy han surgido fenómenos como este, por ejemplo. Una pequeña laptop que no tiene WhatsApp, que no tiene YouTube, que no tiene Google, que no tiene Facebook, que no tiene Instagram, y todos me miran con cara de qué horror. Sirve para escribir, sirve para concentrarse, sirve para que nadie te distraiga. Es decir, como las tecnologías tradicionales se han convertido en un espacio de distracción total y los adultos les encantan las bananas, alguien inventó una máquina que no te desconcentra, solo para escribir. ¿Qué me dice? Es una máquina para escribir, tiene una pantalla de tinta electrónica, como un e-reader o como un lector, y después con un USB saca la información. Unos dirán, bueno, qué aburrido, y otros dicen, es la solución. Porque esto lo podríamos hacer con una tablet normal o con un laptop normal. El problema no es la laptop, el problema es la tablet. Es decir, algunos dicen que hay una suerte como de revancha de lo analógico, ¿no? La vuelta a los discos de vinilo, a la gente le gusta anotar en la libreta, no en una laptop. Yo no lo sé, pero esto habla de la necesidad de construir nuevos filtros. Hay una herramienta que les recomiendo mucho mirar, está aquí la dirección, Data Detox, para aprender a desconectarse. Qué raro que un tipo de Ceibal diga eso, ¿no? Aprender a desconectarse. Es decir, una reflexión crítica sobre qué hago con la tecnología, cuánto tiempo quiero estar y cuánto tiempo quiero optimizar. Hay un movimiento interesante en Estados Unidos que lo llaman tiempo bien invertido. Es decir, no se trata de no usar internet, sino que se trata de usarlo para que me sirva a mí y no para que yo le sirva a él o a quienes administran mi vida privada. ¿Sí? Entonces esta herramienta, ustedes se pueden ver, está en castellano y da algunas pautas para hacer un detox, una desintoxicación digital. Cada vez más hay gente que hace esto. Yo por lo menos lo voy a poner sobre la discusión. Y quiero terminar con 9 ideas de cierre. Quiero terminar con 9 ideas que en alguna medida no son recetas ni mucho menos, pero buscan amarrar algunas de las ideas expuestas. La primera tiene que ver con aprender a eliminar la información basura. No se alcanza a ver mucho ahí, pero hasta la mitad está una fotografía de el New York Times y acá está el New York Times sin publicidad. Cada vez más la gente pone filtros para quitar la publicidad. Yo se lo recomiendo mucho. No solamente quita la publicidad, sino que hace que tu navegador se instale, corra mucho más rápido. Herramientas que bloquean. Pero esto lo podemos llevar a la vida, ¿no? ¿Cómo pongo filtro yo en la información basura? Alguien dice que la información no consume nada. Sí, la información consume atención. Entonces, exceso de información es escasez de atención. Y nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes y a los colegas y aprender a administrar esa atención que es general. El segundo tiene que ver con aprender a organizar, a clasificar. Y aquí existe una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a eso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen muchas, pero algunas para tomar en consideración puede ser Flipboard, o Evernote, o Dropbox. La herramienta que ustedes quieran, aprender a organizar y separar el ruido de la señal, lo sustantivo de lo irrelevante.
y mucho más interesante cuando esto se hace de manera social. El tercero es un uso crítico. ¿Podemos ponerle play, por favor? Nico. Le compraste un celular a tu hijo, ¿y ahora qué? Estas son 8 reglas de uso. Número 1. Atiende solo a números conocidos. Número 2. No envíes mensajes crueles o fotos inapropiadas. Número 3. Pregunta antes de compartir la foto de otra persona. Número 4. Pide permiso antes de bajar cualquier cosa. Número 5. Revisa la configuración de seguridad al bajar apps. Número 6. Ten cuidado al compartir tu ubicación. Número 7. Sigue las reglas de uso del teléfono de tu escuela. Y por último, no envíes mensajes de texto mientras manejas. Para más consejos, visítanos en commonsense.org/latino o búscanos en Facebook como Common Sense Latino. Common Sense con doble M es una herramienta muy útil para docentes que quieren trabajar en temas. Common con doble M, sense, de sentido. Sentido común en inglés. Y tiene contenidos en inglés y en castellano. Otro desafío enorme, administrar la privacidad. ¿Se acuerdan cuando teníamos privacidad? Bueno, lo poco que nos va a quedar, tenemos que aprender a administrar. Yo creo que esto hay que discutirlo. Es decir, ¿cuáles son las mejores estrategias? ¿Es bueno poner el navegador en estado incógnito? ¿Sirve de algo? ¿Qué significa eso? ¿Qué otro buscador existe aparte de Google? ¿Qué puedo hacer yo con mis cuentas en Facebook? Todas estas son discusiones que hay que tener. Porque muchas veces, por desconocer, a veces tomamos decisiones incompletas. Esto no sé si lo van a poder ver. Sí, un segundo. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo bonito. Les voy a mostrar un ejemplo donde, y ya estoy a punto de terminar, donde lo real y lo irreal o lo virtual se combinan de una manera tan brutal que a veces es difícil saber lo que es real y lo que es falso. ¿Me creen? Vamos a ver. Tenemos ahí un patio de una casa, ¿no? Y en el otro lado de la puerta se ve una playa. Pero, ¿cómo puede ser eso? Una playa, si estoy en la casa. En 2 segundos salté de la casa a la playa. Estoy en la playa. Bueno, ¿estoy en la casa o estoy en la playa? No, estoy en la playa. Sí, estoy en la playa. Pero ahí está la casa. Bueno, ¿pero cómo entrar a la casa si estoy en la playa? Bueno, y paso entonces de la playa. Es decir, los límites entre lo virtual y lo real cada vez son más tenues. Antes era súper fácil, porque para entrar a internet había que pasar por un módem que hacía un ruido espantoso, ¿se acuerdan? El ruido que hacía el módem era como un gato triturado. Hoy día ya no se nota mucho. Otro elemento que es fundamental es aprender a contextualizar. Esto es bien difícil. Internet no usaba de contexto, yo decía hace un momento, pero la vida privada se publica con el mismo clic que la vida pública. Y muchos políticos y personas famosas no entienden este fenómeno de la contextualización y se meten en enormes problemas por eso. No solamente los políticos, las personas que no son conocidas también tienen esos problemas. Es decir, entender los límites y los alcances de la tecnología es súper complejo porque cada vez este límite entre lo virtual y lo real son más tenues, son más invisibles. Y por último, la administración de la atención. Es decir, nuestra capacidad de atención es enormemente limitada y muchas veces la bombardeamos con la multitarea, es decir, hacer varias cosas mal al mismo tiempo. Las investigaciones muestran que la multitarea no existe, sino que es un switch de atención y por eso que tenemos tantos accidentes automóviles. Este año, el mismo año que se rompió la confianza, algunas compañías han surgido con apps en sus teléfonos para administrar cuánto tiempo en línea tienes. Entonces para decir, bueno, el día quiero estar menos que la semana pasada, como una dieta pero de exposición digital. A quienes les interese este tema, en la fundación se puede descargar este libro que explora algunos de estos temas que tienen que ver con jóvenes y cultura digital,
que lo que hicimos fue hacer una recolección de toda América Latina sobre esto, con muchas voces, educadores, padres, hacedores de política, desarrolladores de tecnología. Y mi última sugerencia para este era el aviso de publicidad. Por supuesto es un libro gratuito. Y mi última habilidad crítica es también aprender a desconectarse. Decir, ahora no. Ahora voy a apagar el teléfono y no lo voy a usar porque voy a estar haciendo otra cosa. Esa capacidad de desconectarse, o por lo menos de poner ciertas fronteras culturales o conceptuales, yo creo que hoy día juega un papel fundamental y creo que es parte de los nuevos desafíos que se nos vienen. Muchas gracias.